Continuamos con la serie Discípulos Enseñables. Estamos viendo durante todo este año que la visión como iglesia es discípulos que hacen discípulos. Es por eso que tomamos tiempo en la oración para que nosotros podamos desarrollar esa visión de Dios en nosotros, de ser esos discípulos capaces de cumplir el plan de Dios y lo que nos ha encomendado como hijos suyos, como discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero necesitamos sentarnos a los pies del maestro, aprender a escuchar, y a pesar de que nos pueda exhortar, enseñar, corregir, nosotros podamos estar siempre atentos a aprender, dispuestos a aprender, porque si no, no seríamos discípulos. Recordemos que venimos diciendo que un discípulo no nace, sino que se hace. ¿Y dónde se hace? En el desarrollo del llamado, en el desarrollo, en la práctica de lo que Dios te ha mandado a hacer. Así que queremos ver a través de la palabra qué hicieron los discípulos, cómo ellos actuaron cuando eran enseñados por Jesús, cuando eran corregidos por Jesús, cuando eran dirigidos y exhortados. Leamos en Mateo 17, del 14 al 18. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Dice la palabra del Señor que Jesús llegaba del monte de la transfiguración, venía con Pedro, Jacobo y Juan, de estar allí orando al Señor, a su Padre, para poder cumplir el propósito de su llamado, que era morir por cada uno de nosotros y darnos la libertad del pecado y de la muerte eterna. Sin embargo, a los discípulos que había dejado a la espera de su vuelta, pues lo habían traído a un joven para que pueda ser sanado y liberado. Estos discípulos no pudieron hacerlo, y el Padre se acerca a Jesús al verlo llegar y le dice: tus discípulos no han podido sanarlo ni liberarlo. Jesús, un poco enfadado, le dice: oh generación incrédula y perversa. Los compara con la generación actual de ese momento, ¿no? Y les dice: es más, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús era consciente y sabía que su muerte se acercaba, y sabía que los que iban a continuar ese plan de Dios perfecto, que era traer la salvación al mundo, lo iban a continuar a través de la predicación sus discípulos. Por eso tomaba tiempo con ellos en enseñarles. Si era necesario exhortarlos, los exhortaba, les disciplinaba para que el aprendizaje quede bien marcado en ellos, porque posteriormente ellos tenían que seguir la tarea dada. Lo hicieron también, desde ya os digo, porque llegó esa predicación a nuestra vida y conocimos de ese Jesús y conocimos de la gracia de Dios para nuestra vida. Lo hicieron bien, pero antes de eso ellos tuvieron que ser capaces de escuchar y aceptar que no lo sabían todo y necesitaban escuchar a Dios. Mucha gente, muchos hermanos, muchas personas que han venido a los pies del Señor, no han podido soportar lo difícil que es la enseñanza o el proceso del aprendizaje, por la exhortación, por la disciplina, por lo duro que muchas veces puede ser este proceso. Pero Dios tiene un plan perfecto, y cuando toma tiempo para enseñarnos es porque el Señor sabe por qué y que lo vamos a necesitar. Veamos cómo reaccionaron estos discípulos después que Jesús los comparó con una generación perversa. Eran duras sus palabras. Vamos a ver en Mateo 17, continuando la lectura, 17, versículos 19 y 21. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración.
de que los discípulos se enfadaran o lo dejaran resentidos, dolidos por las palabras duras de Jesús. Lejos de eso, dice la Biblia que ellos aparte, ya en un momento íntimo de amigos, de lealtad, se acercaron a preguntarle: Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Ellos estaban aptos y prestos a escuchar la enseñanza de Jesús, humildemente reconociendo que ellos no habían podido hacer la tarea. Jesús, con gran amor, como lo hace hasta ahora, volvió a enseñarles y les dijo que era por su falta de fe. Y es más, les dijo que era necesario tomar tiempo, tener una relación genuina con el Padre a través del ayuno y la oración. Es lo que necesitamos todos los discípulos: pasar tiempo con Dios, tener un corazón humilde. En este tiempo os animamos a seguir orando, a poder postrarnos delante del Maestro de Maestros, que es Jesús, para poder escuchar su voz a través de la oración. Necesitamos humillarnos y decir: Señor, necesitamos esa actitud que tuvieron tus discípulos, que a pesar de la disciplina, a pesar de la exhortación, yo voy a continuar porque quiero ver cumplido tu palabra y tu propósito en mi vida, como ellos lo hicieron. Yo sé que Dios, cuando nos manda algo, Él nunca nos avergüenza. Él nos va a ayudar, nos va a apoyar, nos va a enseñar, y Él nos da la capacidad a través del Espíritu Santo poder cumplir la obra que nos mandó, ir y predicar el Evangelio, y es más, mucho más allá, hacer discípulos que hagan discípulos. Dios te bendiga.